Al principio no lo reconoció, pero algo en esos ojos hundidos y esas manos temblorosas jaló un hilo en su pecho que ella no sabía que seguía unido. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin saber que ese momento cambiaría tu vida para siempre? Si las historias que tocan el corazón son lo tuyo, suscríbete y acompáñame, porque esta historia es de las que no se olvidan fácilmente. La mañana en que Ana decidió tomar el camino más largo al trabajo era el tipo de mañana que no se anuncia como algo especial. El cielo sobre la ciudad tenía ese gris pálido y desgastado del lino viejo, y las calles olían a lluvia que había llegado y se había ido durante la noche, dejando atrás piedra mojada y el leve dulzor de un vaso de café abandonado cerca del desagüe de la esquina. A Ana apretó su abrigo con más fuerza. No porque tuviera frío, sino porque había estado haciendo eso últimamente, sosteniéndose con pequeños gestos físicos, como cuando presionas una mano sobre una herida, no para sanarla, sino simplemente para recordar que sigue ahí. Habían pasado 14 meses desde que Rodrigo murió. 14 meses aprendiendo a decir su nombre sin que la garganta se le cerrara. 14 meses durmiendo en su lado de la cama, como si la otra mitad siguiera reservada. 14 meses de personas diciéndole que era fuerte, resiliente, admirable. Palabras que se sentían como un disfraz que nunca había pedido usar. Tenía 41 años. Tenía un trabajo en el que era buena. Tenía un pequeño apartamento lleno de los libros de Rodrigo que no había podido mover. Tenía una hermana que llamaba cada domingo y trataba de no sonar preocupada. Tenía, en la silenciosa aritmética de sus días, todo lo que necesitaba para sobrevivir, y casi nada de lo que necesitaba para sentirse ella misma otra vez. La fuente en la Plaza de los Naranjos era un hábito que había heredado de Rodrigo. Él solía decir que el sonido del agua en una ciudad era la prueba de que algo todavía recordaba cómo ser gentil. Ella pensaba que era una tontería cuando él lo decía. Ahora pensaba en eso cada vez que pasaba junto a la fuente. Casi no lo vio. Estaba sentado en el borde de piedra, al otro lado de la fuente, medio escondido detrás de uno de los naranjos que le daban nombre a la plaza. Un hombre mayor, o un hombre envejecido por las circunstancias, que a veces es imposible distinguir. Su abrigo era una cosa oscura y sin forma, o demasiado grande para su cuerpo, como si lo hubiera tomado prestado de alguien más grande y más seguro del mundo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, con las palmas hacia arriba, en un gesto que no era exactamente mendigar, ni exactamente rezar, solo abierto, como una pregunta sin palabras. Ana había pasado junto a personas así antes. La mayoría lo había hecho. La ciudad tenía una manera de enseñarles a sus habitantes a suavizar la mirada en ciertas esquinas, a dejar que el ojo se deslizara sin detenerse, no por crueldad, sino por esa impotencia de bajo grado que se acumula con los años de no saber qué hacer con lo que uno ve. Pero ella se detuvo. No sabía bien por qué. Lo había pensado después y no podía nombrarlo con precisión. Quizás era la manera en que su cabeza estaba inclinada ligeramente hacia abajo, no con vergüenza, sino con una especie de concentración agotada, como si estudiara el suelo en busca de algo que había perdido hace mucho tiempo y ya no esperaba encontrar. Quizás eran las manos abiertas, pacientes, silenciosas. Metió la mano en su bolso y encontró la bolsa de papel de la panadería donde había parado antes. Un pan dulce que había comprado con la vaga intención de comerlo en su escritorio. Caminó hacia él. Él levantó la vista cuando ella se acercó.
y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Sus ojos eran de un café oscuro, casi negro, con algo dentro que Ana no supo leer de inmediato. No era gratitud, no era vergüenza, era algo más antiguo que cualquiera de las dos cosas. «Tome», dijo ella extendiendo la bolsa. Él la recibió con las dos manos, despacio, o como si el peso de ese pequeño gesto fuera más de lo que esperaba cargar. «Gracias», dijo. Su voz era baja, un poco ronca, como una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. Ana asintió y estaba a punto de irse cuando él habló de nuevo. «¿Usted conoció a Rodrigo Salinas?» El mundo se detuvo, no de manera dramática. No hubo viento que cesara ni sonido que se apagara. Solo ese instante peculiar en que el cerebro recibe una información para la que no tiene ningún lugar donde ponerla y por un segundo simplemente no sabe qué hacer con ella. Ana se volvió lentamente. «Era mi esposo», dijo. «¿Cómo sabe ese nombre?» El hombre bajó la vista hacia la bolsa de papel entre sus manos. Algo cruzó por su rostro. Una sombra que no era exactamente dolor, pero que vivía cerca de él, como un vecino que conoces de vista, pero con quien nunca has hablado directamente. «Lo conocí», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo, en otra vida». Ana sintió que el frío de la mañana entraba de una manera diferente ahora. No por la ropa, sino por dentro, por algún lugar que el abrigo no podía cubrir. «¿Cómo se llama?», preguntó. Él dudó un momento, como si el nombre fuera algo que había guardado durante tanto tiempo que ahora le costaba sacarlo. «Emilio», dijo finalmente. «Me llamo Emilio». Y en la manera en que lo dijo, sin apellido, sin más explicación, con esa pausa que era casi una disculpa, Ana supo, con esa certeza silenciosa que a veces llega antes que cualquier prueba, que este hombre sabía sobre Rodrigo algo que ella no sabía, y que ese algo era importante. Se quedó parada junto a la fuente un momento más, y con el sonido del agua detrás de ella, ese sonido que Rodrigo amaba, esa prueba de que algo en el mundo todavía recordaba cómo ser gentil, y por primera vez en 14 meses, sintió que el hilo que la conectaba a su esposo no terminaba donde ella creía. Terminaba aquí, en este hombre, en este nombre, en este secreto que todavía no tenía forma. Ana no fue al trabajo ese día. No fue una decisión consciente, exactamente. Fue más como cuando el cuerpo toma el control antes de que la mente termine de procesar lo que acaba de ocurrir. Marcó a su oficina. Dijo que no se sentía bien, lo cual era cierto, de una manera que no tenía diagnóstico. Y cuando colgó, se dio cuenta de que Emilio seguía sentado junto a la fuente, mirando el agua con esa concentración tranquila y distante que tenía, como si el tiempo para él funcionara a una velocidad diferente. «¿Ha desayunado algo más que eso?», le preguntó, señalando la bolsa de pan que aún sostenía sin abrir. Él la miró. Había algo en su expresión que era difícil de sostener, no porque fuera intimidante, sino porque era demasiado honesta. El tipo de honestidad que viene de no tener ya nada que perder. «No», dijo simplemente. «Venga», dijo Ana, y ella misma se sorprendió al decirlo. Había una cafetería pequeña a media cuadra de la plaza, del tipo que ya casi no existía en las ciudades. Mesas de fórmica, sillas de madera, una señora detrás del mostrador que te conocía por tu pedido antes de que abrieras la boca. Ana había ido ahí con Rodrigo muchas veces. Él pedía siempre café con leche y tostadas con tomate. Ella nunca había podido volver desde que él murió. Entró sin pensarlo demasiado. Se sentaron frente a frente. La señora del mostrador,
Carmen se llamaba. Ana lo recordó de repente como un dato guardado en algún cajón polvoriento de la memoria. Les trajo café sin que lo pidieran, con esa autoridad suave que tienen las personas que llevan años cuidando a desconocidos. Emilio envolvió las manos alrededor de la taza. Sus manos eran grandes, y con nudillos marcados y una cicatriz fina en el dorso de la izquierda. Las manos de alguien que había trabajado mucho, o que había cargado mucho, o probablemente las dos cosas. Ana lo observó sin disimulo. Tenía quizá 65 años, aunque podían ser menos. Tenía el tipo de rostro que el tiempo había trabajado con seriedad, no con crueldad, pero sí con constancia. Ojos oscuros, una barba de días que no era descuido sino simplemente el resultado de vivir sin espejo. «No tiene que contarme nada», dijo Ana finalmente. «Pero si sabe algo sobre Rodrigo, necesito saberlo». Emilio tomó un sorbo de café. Dejó la taza sobre la mesa con mucho cuidado, como si el sonido de porcelana contrafórmica pudiera romper algo. «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?», preguntó. 17 años. Él asintió despacio. No con sorpresa, sino con algo que parecía más bien confirmación, como si esa cifra encajara en algún cálculo que llevaba tiempo haciendo en silencio. «Rodrigo era buena persona», dijo. «Quiero que sepa eso antes de cualquier otra cosa. Era genuinamente buena persona. Eso no cambia lo que voy a decirle». Ana sintió que el café se enfriaba entre sus manos sin que ella lo hubiera tocado. «¿Qué relación tenía con él?», preguntó. Emilio levantó la vista, y en ese momento, en esa cafetería pequeña con olor a pan tostado y café de la mañana, dijo las 4 palabras que iban a reorganizar los últimos 17 años de la vida de Ana. «Soy su padre biológico». El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso. Del tipo de silencio que ocupa espacio físico, que tiene peso, que uno puede casi tocar. Ana no dijo nada durante un momento largo. Afuera, un autobús pasó. Alguien en la barra pidió una napolitana. Carmen respondió algo en voz baja. El mundo siguió su curso con esa indiferencia perfecta que tiene cuando acaba de cambiarte la vida. «Rodrigo nunca mencionó», empezó Ana. «Lo sé», dijo Emilio, «porque él tampoco lo sabía. No completamente. Sabía que fue adoptado, pero nunca supo quién era yo. Yo me aseguré de eso». «¿Por qué?». La pregunta salió sola, sin acusación, sin dureza. Solo la pregunta en su forma más simple. Emilio miró por la ventana. En la calle, una paloma caminaba por el borde de la acera, con esa seriedad absurda que tienen las palomas, como si tuvieran un destino claro y urgente. «Porque era muy joven», dijo. «Tenía 22 años cuando nació Rodrigo. Su madre y yo no estábamos juntos. Éramos un error que los dos cometimos con buena voluntad, si eso tiene algún sentido. Ella quedó embarazada. Yo no estaba en condiciones, económicamente, emocionalmente, en ningún sentido, de ser padre. Le di mi consentimiento para la adopción y me dije que era lo mejor para él». Hizo una pausa. «Me lo dije durante 40 años». Ana escuchaba sin interrumpir. Había algo en la manera en que Emilio hablaba. Lento, midiendo cada palabra, como alguien que ha ensayado esta conversación 1000 veces en su cabeza y aún así no está seguro de cómo sale, que le pedía ese silencio. «Lo busqué», continuó Emilio. «Cuando tuve casi 60 años y me di cuenta de que me estaba quedando sin tiempo para ser cobarde, lo busqué. Encontré su nombre. Supe que estaba casado, que tenía una vida. Me acerqué una vez, solo una, a verlo desde lejos. Estaba en un parque. Estaba con usted». Ana cerró los ojos un segundo.
¿Cuándo? Hace unos 8 años. Era primavera. Ustedes estaban sentados en un banco y usted se reía de algo que él decía. Él tenía esa manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Emilio se detuvo, apretó los labios. Era igual a mí de joven. Fue la primera vez que lo vi con claridad y no pude quedarme. ¿Y no se acercó? Iba a hacerlo. Llevaba semanas preparándome. Pero cuando lo vi así, feliz, completo, con una vida que no me necesitaba, pensé que entrar en ella sería un egoísmo disfrazado de reencuentro, que lo que yo necesitaba y lo que él necesitaba no eran la misma cosa. Y se fue. No era una pregunta. Era una constatación, dicha sin dureza, pero sin suavizarla tampoco. Me fui, confirmó Emilio. Y 6 meses después intenté contactarlo por carta, pero para entonces ya estaba enfermo, dijo Ana en voz baja. Con Rodrigo había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca progresiva hacía 7 años. Habían tenido tiempo. Eso era lo que Ana se decía siempre, que habían tenido tiempo. Pero también habían pasado esos años en la extraña negación activa de quien sabe lo que viene y decide, conscientemente, no dejarlo ocupar todos los días. «Sí», dijo Emilio. «Me enteré después. Y entonces ya era demasiado tarde para todo». Ana miró su café. Estaba frío. Lo tomó de todas formas. «¿Por qué estaba en la plaza esta mañana?», preguntó. Emilio tardó en responder. «Llevo 3 semanas en esta ciudad», dijo finalmente. «Perdí mi trabajo hace un año. Vendí lo que tenía para pagar deudas. Estoy en un momento difícil». Lo dijo sin vergüenza, pero tampoco con ligereza. Solo con esa honestidad agotada de quien ya no tiene energía para los eufemismos. «Vine aquí porque era la última ciudad donde supe que Rodrigo había vivido. No tenía un plan, solo vine». «¿Y esta mañana?» «Esta mañana la vi pasar y la reconocí. Del parque de hace 8 años. Usted no ha cambiado mucho». Una sombra de algo que casi era una sonrisa cruzó por su rostro. Y pensé que si había una persona en el mundo a quien yo le debía una conversación, era usted. Ana lo miró durante un momento largo. Pensó en Rodrigo, en sus 17 años juntos, en todas las conversaciones que habían tenido sobre familia, sobre origen, sobre el dolor silencioso que él cargaba a veces cuando creía que ella no miraba. Ese dolor que nunca supo nombrar del todo, como una pregunta que no encontraba su forma. Y pensó que quizás este hombre frente a ella, con su abrigo demasiado grande y sus manos abiertas, era la respuesta a esa pregunta. Llegando tarde, llegando rota, pero llegando. «¿Tiene dónde quedarse esta noche?», preguntó Ana. Emilio la miró con una expresión que mezcló sorpresa con algo más profundo. El tipo de gratitud que duele un poco, porque viene demasiado tarde para ser simple. «No», dijo. Ana asintió despacio. Miró por la ventana. La paloma ya no estaba. «Entonces, termínese el café», dijo. «Tenemos mucho de qué hablar». El apartamento de Ana olía a libros y a tiempo detenido. Era algo que ella había notado una vez, meses después de que Rodrigo muriera, cuando volvió a casa después de pasar una semana en casa de su hermana, y abrió la puerta, y el olor la recibió como una presencia física. No era un olor desagradable, era simplemente el olor de una vida que había continuado acumulando sus capas sin la persona que la había iniciado. Papel viejo, café de muchas mañanas, algo levemente dulce que nunca había logrado identificar y que ahora sospechaba que había sido simplemente Rodrigo. Emilio entró despacio,
con esa manera que tenía de moverse, cautelosa, casi disculpándose por ocupar espacio, y se detuvo en el umbral de la sala. Sus ojos recorrieron la habitación sin prisa. Ana lo observó observar. Vio el momento exacto en que sus ojos encontraron la fotografía en la repisa. Rodrigo y Ana en su 10º aniversario, en la costa, con el viento moviéndoles el pelo y los dos riendo de algo que ya ninguno de los dos recordaba qué era. Vio cómo Emilio se quedó quieto frente a esa foto durante unos segundos que fueron más largos que su duración real. «¿Puede sentarse?», dijo Ana. Él se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta, como alguien que no está seguro de tener permiso para estar cómodo. Ana fue a la cocina a calentar agua. Necesitaba ese pequeño ritual. El sonido del hervidor, el gesto de buscar tazas, la excusa de tener las manos ocupadas, para ordenar lo que sentía. Porque lo que sentía era complicado, de una manera que no tenía mapa. No era rabia. Había esperado rabia y no había llegado, o al menos no todavía, un no en la forma que reconocería. Era algo más parecido a esa sensación de cuando encuentras una habitación en tu propia casa que no sabías que existía. No miedo, no alegría, sino esa desorientación quieta de tener que reorganizar el plano de algo que creías conocer completamente. Rodrigo había tenido un padre biológico en el mundo durante todos esos años. Había cargado ese origen sin nombre, sin rostro, sin respuesta. Y Ana lo había visto cargarlo, había estado junto a él mientras lo cargaba, y nunca, ni una sola vez, habían podido ponerle forma a ese peso, porque ninguno de los dos sabía que la forma existía, y se llamaba Emilio, y tenía los mismos ojos oscuros. Volvió a la sala con 2 tazas. Estuvieron callados un momento, los dos con sus tazas, ambos con la tarde entrando por la ventana en esa luz amarilla y oblicua que tiene cuando ya empieza a cansarse del día. Fue Emilio quien habló primero. «Hay algo más que debo decirle», dijo. Ana lo miró. «Cuando intenté contactar a Rodrigo por carta, hace 7 años, no fue solo una carta». Algo en el tono de su voz hizo que Ana dejara su taza sobre la mesa despacio. «Fueron 3», continuó Emilio. «La primera explicaba quién era yo. La segunda le pedía que nos encontráramos. La tercera fue después de saber que estaba enfermo. Le decía que entendería si no quería verme, pero que quería que supiera que lo había buscado. Que siempre lo había buscado, aunque de maneras cobardes e incompletas». Ana sintió algo moverse en su pecho, a una pieza encajando en un lugar donde había habido un espacio vacío, tanto tiempo, que ella había dejado de notar que faltaba algo. «¿A qué dirección las mandó?», preguntó. Su voz sonó extraña, incluso para ella misma, quieta, muy quieta. Emilio sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su abrigo, gastada con las esquinas dobladas, y la abrió en una página marcada. Le mostró una dirección escrita con letra apretada y cuidadosa. Ana la reconoció de inmediato. Era la dirección del consultorio de Rodrigo, no la del apartamento, no su casa, su consultorio, el pequeño despacho donde trabajaba como arquitecto en un edificio del centro que habían desalojado y renovado hacía 5 años, mucho antes de que Rodrigo muriera. «Las cartas nunca llegaron», dijo Ana en voz baja, «o llegaron a un lugar que ya no existía». «Lo imaginé después», dijo Emilio. «Cuando intenté ir en persona y encontré el edificio convertido en otra cosa. Para entonces, Rodrigo llevaba meses». Se detuvo. Ya no había manera. El silencio que siguió fue diferente al de la cafetería. Ese había sido denso, pesado. Este era más frágil.
del tipo de silencio que puede romperse si alguien respira demasiado fuerte. Anna se levantó. Fue al dormitorio. Abrió el armario que había sido de Rodrigo y que ella no había tocado en 14 meses. No por incapacidad, sino porque mientras permaneciera cerrado, mientras sus cosas siguieran ahí dobladas y ordenadas con esa meticulosidad que él tenía, había algo que se sentía menos definitivo. Sabía que era irracional. Lo había sabido desde el primer mes. Y aún así, en el estante superior, detrás de una caja de zapatos que nunca había abierto, encontró lo que buscaba. Una carpeta delgada, azul, con el nombre de Rodrigo escrito en la esquina. La había encontrado 2 semanas después de que él muriera, mientras ordenaba sus papeles del consultorio. Había asumido que eran documentos de trabajo, planos, presupuestos, correspondencia profesional. La había guardado sin abrirla, porque en ese momento abrir cosas de Rodrigo requería una energía que no tenía. Y después simplemente había quedado ahí, en ese armario cerrado, esperando. Volvió a la sala, se sentó frente a Emilio y abrió la carpeta. Adentro había 3 sobres, sin abrir, con una dirección de remitente que Ana no había reconocido entonces porque no tenía por qué reconocerla. El nombre E. Vargas, una ciudad a 300 kilómetros, una dirección que probablemente ya tampoco existía. Pero ahora sí reconocía la letra apretada y cuidadosa en el sobre. Era la misma de la libreta. Ana levantó la vista hacia Emilio. Él miraba los sobres con una expresión que no era sorpresa, porque a cierto nivel, quizás, una parte de él siempre había sabido que la historia tenía alguna forma de continuar, que las cosas no podían simplemente desaparecer sin dejar ningún rastro, sino algo más parecido al reconocimiento doloroso de lo que pudo haber sido. «¿Las recibió?», dijo Ana. Su voz se quebró apenas en la última sílaba. «Las recibió y las guardó. ¿Sin abrirlas? Sin abrirlas». Los dos se quedaron mirando los 3 sobres sobre la mesa de centro. 3 cartas, 3 intentos. 3 veces que algo quiso ocurrir y no ocurrió. «¿Por qué?», dijo Emilio. No era una pregunta acusatoria. Era genuina, casi infantil en su simplicidad. El porqué de alguien que ha vivido décadas construyendo teorías sobre una respuesta, y de repente se da cuenta de que la respuesta está frente a él y es más complicada y más humana de lo que cualquier teoría podía contener. Ana miró las cartas. Pensó en Rodrigo, en su manera de procesar las cosas grandes, despacio, en silencio, guardándolas primero y dejándolas reposar antes de enfrentarlas. Era algo que a veces la había desesperado y que ahora, en este momento, le parecía la cosa más humana del mundo. «Creo», dijo Ana despacio, «que las guardó porque no sabía si estaba listo. Y después se enfermó. Y después el tiempo que tenían se volvió demasiado pequeño para caber todo». Emilio cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No lágrimas, aunque estaban cerca, al borde, en ese lugar donde las lágrimas esperan permiso, sino esa expresión particular de alguien que acaba de soltar algo que ha cargado tanto tiempo que ya no sabía que lo cargaba. «Nunca supo que yo lo quería», dijo Emilio. Su voz era apenas un hilo. «Nunca tuvo esa información. Se fue sin saber eso». Ana sintió que sus propios ojos ardían. «No lo sé», dijo con honestidad. «Pero guardó las cartas. No las tiró. Las guardó detrás de sus cosas, en el lugar donde guardaba lo que importaba». Emilio miró los sobres. «¿Puedo...?» empezó. «Son suyas», dijo Ana. Él extendió la mano hacia los sobres, con esa lentitud que ya Ana reconocía en él. Esa manera de recibir las cosas,
como si tuviera miedo de que desaparecieran si se movía demasiado rápido. Tomó el primero. Lo sostuvo entre las manos sin abrirlo. «No aquí», dijo en voz baja. «Todavía no». Ana asintió. Lo entendía perfectamente. Había cosas que necesitaban espacio para ser abiertas. Rodrigo también lo sabía. Quizás era algo que corría en la sangre. Se quedaron sentados en la sala mientras la tarde terminaba de convertirse en noche, con los 3 sobres sobre la mesa entre ellos, y el olor a libros y a tiempo detenido, envolviéndolo todo, y el silencio que ya no era incómodo, ni denso, sino simplemente el silencio de 2 personas que acaban de encontrar juntas algo que ninguna de las 2 sabía que estaba perdido. En algún momento, Ana se dio cuenta de que estaba llorando sin haber decidido hacerlo, y Emilio, sin decir nada, sin moverse demasiado, simplemente puso su taza sobre la mesa y esperó, con esa paciencia antigua que tenía, con esas manos abiertas que eran lo primero que ella había visto de él, hasta que ella terminó. 3 días después, Ana abrió las cartas. No las de Emilio. Esas eran suyas, y él se las había llevado esa primera noche a la pensión pequeña y barata, donde había encontrado un cuarto gracias al dinero que Ana le había prestado, sin llamarlo préstamo, simplemente poniéndolo sobre la mesa con la misma naturalidad con que se pone una taza de café, sin ceremonia, sin condiciones. Las cartas que Ana abrió eran diferentes. Eran las que Rodrigo nunca había escrito. Eso era lo que le había pedido la terapeuta meses antes. Valentina, una mujer de voz tranquila, y preguntas que siempre llegaban por el lado que uno no esperaba, como ejercicio para el duelo. Escríbele lo que no pudiste decirle, no para enviarlo, solo para sacarlo. O Ana lo había intentado 2 veces, y las 2 veces había cerrado el cuaderno a la mitad, porque las palabras se sentían demasiado finales, demasiado parecidas a una despedida real. Ahora se sentó a la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto, y escribió durante casi 1 hora. Le contó a Rodrigo sobre Emilio. Le contó cómo se veían. Le contó sobre los ojos oscuros y la manera de inclinar la cabeza y las manos grandes con esa cicatriz fina. Le contó sobre las 3 cartas guardadas detrás de sus cosas y lo que eso significaba, que él había sabido, que había guardado ese conocimiento como guardaba todo lo grande, despacio y en silencio, esperando el momento que nunca llegó a tiempo. «No te reprocho nada», escribió. «Solo quería que supieras que lo encontré, que llegó, que es un hombre bueno debajo de todo lo que la vida le hizo. O creo que habrías podido quererlo. Creo que en algún nivel ya lo hacías». Cerró el cuaderno. Se quedó un momento con la mano sobre la tapa, como cuando pones la mano sobre el hombro de alguien antes de soltar. Después llamó a Emilio. Se encontraron de nuevo en la Plaza de los Naranjos. Era una mañana diferente a la primera. El cielo estaba limpio, de ese azul claro y sin pretensiones que a veces tiene en otoño, y el sol caía sobre la piedra mojada de la fuente con una precisión casi intencional, como si alguien hubiera ajustado el ángulo específicamente para esta conversación. Emilio ya estaba ahí cuando Ana llegó. Estaba sentado en el mismo borde de piedra, pero diferente, más erguido, con el abrigo cerrado, con una expresión que había soltado algo del peso que cargaba aquella primera mañana. Todavía no era un hombre ligero, probablemente nunca lo sería del todo, pero había algo en él que respiraba de una manera más completa. «Leí las cartas», dijo cuando Ana se sentó a su lado. «¿Y?» Emilio miró la fuente. El agua caía con ese sonido constante e indiferente que tiene, ese sonido que no sabe nada de las personas que lo escuchan,
pero que de alguna manera siempre dice exactamente lo correcto. En la última, dijo, le decía que si no quería verme, lo entendería, que no le pedía nada. Solo quería que supiera que pensar en él durante todos esos años había sido lo más parecido a rezar que yo había conocido. Hizo una pausa, que ojalá hubiera sido suficientemente valiente para decírselo antes de que el tiempo se acabara. Ana escuchó sin decir nada. ¿Sabe qué es lo extraño?, continuó Emilio. Leer mis propias palabras después de tanto tiempo es como escuchar hablar a alguien que fuiste. Reconoces la voz, pero ya no eres exactamente esa persona. Y sin embargo, el dolor es el mismo. No envejece. No, dijo Ana. El dolor no envejece. Cambia de forma, pero no envejece. Emilio asintió despacio. Usted lo amaba mucho, dijo. No era una pregunta. Sí, dijo Ana simplemente. Se nota en cómo habla de él, en cómo tiene su apartamento, en cómo guarda sus cosas. Una pausa. En cómo me recibió a mí, que soy básicamente un desconocido que llegó a complicarle la vida. Ana sintió que algo se aflojaba en su pecho. Algo que había estado apretado desde hacía días, quizás desde hacía meses, quizás desde hacía 14 meses. No me la complicó, dijo. Me la completó un poco. Hay una diferencia. Emilio la miró, y por primera vez desde que se conocían, Ana vio algo en su rostro que no era ni el peso del pasado, ni la cautela del presente, sino algo más simple y más frágil, la expresión de alguien que acaba de recibir algo que no esperaba y no sabe todavía dónde ponerlo, pero sabe que es importante. Estuvieron en la plaza casi 2 horas. Hablaron de Rodrigo de una manera que Ana no había podido hablar de él con nadie más. No con su hermana, que lo quería, pero lo conocía solo desde afuera, no con sus amigos, que tenían sus propias versiones y sus propios duelos. Con Emilio era diferente porque Emilio no lo había conocido, y esa ausencia, paradójicamente, creaba un espacio donde Rodrigo podía existir de una manera más completa, sin la distorsión de los recuerdos ajenos. Ana le contó cómo era. Le contó sobre su manera de leer 3 libros al mismo tiempo y siempre perder el hilo de los 3. Le contó que cocinaba mal, pero con una confianza admirable. Le contó que cuando algo le preocupaba, se quedaba callado de una manera muy particular. No el silencio cerrado de la distancia, sino el silencio abierto de alguien que está procesando algo demasiado grande para meterlo en palabras todavía. Eso lo heredó de algún lado, dijo Emilio en voz baja. Ana sonrió. Era la primera vez que sonreía de verdad en días. No la sonrisa funcional de las interacciones cotidianas, sino una sonrisa real que llegó sin pedirla. Sí, dijo. Supongo que sí. Emilio miró sus manos. Esas manos grandes y abiertas que eran lo primero que Ana había visto de él. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Sí. ¿Por qué me ayudó? Esa primera mañana. No me conocía. No tenía ninguna razón. Ana pensó en eso un momento. Era una pregunta que ella misma se había hecho. Rodrigo decía que el sonido del agua en una ciudad era la prueba de que algo todavía recordaba cómo ser gentil, dijo finalmente. Esa mañana estaba junto a la fuente, pensando en él, y usted estaba ahí con las manos abiertas. Se encogió de hombros levemente. No lo pensé, solo lo hice. A veces creo que él me lo pidió de alguna manera, aunque sé que eso no tiene sentido lógico. Emilio guardó silencio un momento. Tiene todo el sentido del mundo, dijo. Antes de despedirse, Ana sacó algo de su bolso. Era una fotografía, no la del 10º aniversario en la costa.
Esa se quedaba donde estaba, en su repisa, en su lugar. Era una más pequeña, más cotidiana. Rodrigo en la cocina de su apartamento anterior, de espaldas casi, girando apenas hacia la cámara, con esa expresión levemente sorprendida de quien no sabía que lo estaban fotografiando. Joven, con el pelo un poco largo, sonriendo a medias. La había encontrado en la carpeta azul, detrás de los sobres. «Creo que debería tenerla usted», dijo Ana. Emilio tomó la fotografía con las dos manos. La miró durante un tiempo largo. Ana no lo observó. Le dio ese momento, miró el agua, escuchó la fuente, dejó que el tiempo hiciera lo que necesitaba hacer. Cuando Emilio habló, su voz era diferente, más baja, más limpia, de alguna manera, como después de la lluvia. «Gracias», dijo. Y en esa palabra estaba todo lo que no podía caber en ninguna otra. El arrepentimiento, y el alivio, y los 40 años, y las 3 cartas, y el parque de primavera hace 8 años, y la cobardía y el amor, que a veces son la misma cosa vista desde lados diferentes. Ana asintió. Se quedaron un momento más junto a la fuente, los dos en silencio, con el agua cayendo entre ellos con esa constancia gentil que no sabe nada de las personas, pero que de alguna manera siempre está ahí, siempre recuerda, siempre continúa. Esa noche, Ana movió los libros de Rodrigo. No todos. Algunos se quedaron donde estaban, porque pertenecían a esos lugares, y ella lo sabía. Pero los que estaban apilados en el suelo del dormitorio, los que ocupaban el pasillo de una manera que ya empezaba a sentirse más como un monumento que como una presencia, esos los reorganizó. Les encontró lugares en los estantes. Los acomodó por los criterios arbitrarios y afectuosos que Rodrigo nunca había podido explicar del todo, por color, por tamaño, por alguna lógica emocional que solo tenía sentido desde adentro. Mientras lo hacía, encontró uno más que no había visto antes, pequeño, con la tapa azul desgastada, sin título en el lomo. Lo abrió. Era el diario de Rodrigo. Páginas y páginas con su letra apretada y familiar. Ana lo hojeó sin leerlo. No todavía, quizás nunca del todo, quizás solo algunas páginas cuando estuviera lista. Y casi al final, en una entrada sin fecha, encontró 3 palabras que Rodrigo había escrito solas en el centro de la página, rodeadas de espacio en blanco, como si necesitaran aire para existir. «Creo que sabe». Ana leyó las 3 palabras 2 veces. Cerró el diario. Lo sostuvo contra su pecho un momento, con los ojos cerrados, en esa sala que olía a libros y a tiempo que ya no estaba del todo detenido, sino moviéndose de nuevo, despacio y en la dirección correcta. «Sí», dijo en voz baja, a nadie y a todos. «Ya sé, porque a veces la persona a la que ayudas termina salvándote de maneras que nunca esperabas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para más historias cinematográficas como esta y compártela con alguien que quizás necesite un poco de luz hoy».